Jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el contenido de la ley de los gases. Esta es la primera parte. A realizar un experimento para explicar lo que son la ley de los gases. En cuanto a esto, los materiales a utilizar son un recipiente, un globo, dos por si se llegara a arruinar el otro, un recipiente lleno de agua caliente y el otro recipiente con agua fría. He provocado aquí una ley, o sea, con esto podemos explicar una ley que es la ley de Boyle, donde nos dicen que presión es directamente proporcional al volumen. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros hemos observado que el globito ha volado de este recipiente cuando he hecho esta acción, es decir, cuando lo he apretado. ¿Por qué ocurre esto? Porque a una temperatura constante, cuando se agarra un recipiente y en este recipiente hay un gas y se aprieta, es decir, se hace que el volumen disminuya. Cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Por esa razón es que vuela el globito. Con esto demostramos la primera ley de gases, que es la ley de Boyle. Vamos a seguir ahora con la segunda ley. En la segunda ley vamos a utilizar un recipiente que ya tiene agua caliente. Tenemos también lo que es el envase y con el globito. Esta vez no debemos apretar, solamente debemos introducir miren, observen bien. El globito en este momento no está cargado de gas, pero observen lo que va a ocurrir cuando yo lo sumerjo en agua caliente. El globo empieza a inflarse y no estoy apretando, observen, se está inflando solo. Y si esperamos un determinado momento, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que sin provocar físicamente una fuerza, el globo ha volado. ¿Y ha volado por qué? Porque claramente la ley de Gay-Lussac nos dice que la presión es directamente proporcional a su temperatura final e inversamente proporcional a la presión final por la temperatura inicial. ¿Esto qué quiere decir en español para que podamos entender los que no hayan comprendido? Indica que cuando la temperatura sube, es decir, la temperatura que hay aquí en el recipiente, la presión aumenta. Por esas razones que en su fórmula Gay-Lussac nos dice que presión 1 por temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Con esto podemos explicar lo que les había indicado la ley de Gay-Lussac. Ahora, como mi envase es muy grande, entonces voy a cambiar por uno pequeño. Ahora vamos a observar otro experimento, parecido al que habíamos visto. Miren, ¿qué ha pasado? El globito se infla cuando está en agua caliente. Es decir, hay un movimiento de partículas gaseosas, es decir, el volumen aumenta cuando está a temperatura caliente. Pero ¿qué pasa cuando ponemos a una temperatura fría? Tengo este otro recipiente que se encuentra con agua fría. Miren lo que va a pasar. ¿Qué está pasando? Si ustedes observan, el globo se está arrugando. Eso significa que a menor temperatura el volumen del gas disminuye. Vuelvo a repetir. A mayor temperatura el volumen del gas aumenta. Y no es que lo esté apretando, pueden observar ustedes. A menor temperatura el gas disminuye. Y con esto podemos explicar la ley de Charles. Charles nos indica que volumen 1 por temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. ¿Qué quiere decir? Que a volumen inicial es directamente proporcional a su temperatura final e inversamente proporcional al volumen final por la temperatura inicial. Ley de gases. Para poder entender estas leyes, debemos nosotros determinar qué es un gas, que son los estados de la materia. Observamos nosotros y nosotras en esta imagen acerca del estado sólido. El estado sólido es aquella
donde tiene un volumen y una forma definida. Ese es el estado sólido. El estado sólido es aquel que percibimos de manera fija, la cual se resiste al cambio de la forma o luz. ¿Esto por qué ocurre? Porque como observamos en este dibujo, en el estado sólido las partículas se mantienen fijas, unidas, y su enlace es fuerte y duro. No es fácil de deshacerlo. Por lo tanto, el estado sólido siempre tiene una forma y un volumen ya definidos, que no van a poder ser cambiados a menos que se ejerza una fuerza física muy fuerte o se cambie de estado sólido a un estado líquido o a un estado gaseoso. En cambio, cuando hablamos del estado líquido, nos estamos refiriendo acerca de aquel estado donde la materia tiene un volumen propio, pero tiene una forma que lo define según el recipiente que lo contiene. ¿Por qué ocurre esto? Porque sus partículas, como se observa en este gráfico, las partículas no tienen un enlace fuerte. En el estado líquido, las partículas se atraen entre sí, pero la distancia es mayor entre los sólidos. O sea, la distancia de enlaces es mucho mayor que como se observa acá en los sólidos. Las partículas en el estado líquido son más dinámicas, pero más estables que en los gases, ya comparando esto con los gases. Su forma es indefinida, vuelvo a recalcarlo en el estado líquido. Adopta la forma del recipiente que lo. No se olviden de él. Esa es la diferencia entre el estado sólido, entre el estado líquido. Y todo esto llega a tener una diferencia con lo que son las partículas del estado gaseoso. Primero, el estado gaseoso corresponde a todos los gases. Los gases son aquellos que no se puede agarrar fácil, no se puede agarrar y comerlo de forma sencilla, sino que en el estado gaseoso se requieren ciertos objetos y con ello poder observar el estado gaseoso. Como el aire, por ejemplo, no se puede ver, no se puede tocar, pero está presente en nuestras vidas, ya que sin el aire no podemos respirar. Generalmente, el estado gaseoso se define como la agrupación de partículas. Esas partículas que están muy separadas, pero el estado gaseoso es el conjunto de partículas que tienen poca atracción entre sí. Al chocar unas con otras, se expanden y esto llega a generar espacios. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Cuando unas partículas chocan con otras, estas se van separando y nos dejan estos espacios que podemos observar. En el estado gaseoso, ni el volumen ni la forma son definidas. Esto depende además del estado gaseoso a su presión, a su temperatura. Una de las características del estado gaseoso es que concentran menos partículas que en el estado sólido y en el estado líquido. Es decir, ocupan más espacio que el estado líquido y el estado sólido. Tienen muy poca atracción y por lo tanto sus enlaces son muy simples, tienden a romperse y estos generan espacio. No se olviden, vuelvo a recalcar, el estado gaseoso no tiene forma ni volumen definido. Esto en cuanto a los estados de la materia. Propiedades de los gases. Esto debemos de conocerlo de memoria, jóvenes y señoritas. Las propiedades de los gases son el volumen, la temperatura, la normalidad, la presión. Esas son las propiedades que tienen los gases. Ahora, tanto el volumen, la temperatura, la normalidad y la presión pueden medirse en las siguientes unidades. Por ejemplo, el número de moles se mide en moles. El volumen se puede medir en litros o en metros cúbicos. La presión se puede medir en atmósferas, milímetros de mercurio, torres Celsius, pascales y barómetros.
La temperatura se puede medir en grados centígrados y grados Kelvin. Retrocedo un poquito atrás. La razón es porque estas son las unidades del sistema internacional de las propiedades de los gases. El volumen debe medirse en litros o en metros cúbicos. La temperatura en grados Kelvin. El número de moles debe medirse en mol. La presión en pascales, torres, Celsius y atmósferas. Las unidades de transformación. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y esta fórmula que ustedes ven aquí abajito, donde dice Kelvin es igual a grados centígrados más 273, es la fórmula que nos ayuda a llegar de grados centígrados a grados Kelvin para poderlo resolver. Un litro es igual a un decímetro cúbico. Esa es otra equivalencia que nos ha de ayudar a resolver nuestros ejercicios. Todas estas fórmulas y unidades deben estar en sus formularios, jóvenes y señoritas. Cuando alguien les diga, o cuando en el ejercicio yo les dé, o alguien les dé y les diga condiciones normales, ustedes deben tomar en cuenta lo siguiente. Se le denomina condiciones normales a la utilización de los siguientes datos. Una atmósfera, temperatura 0 grados centígrados. Esos son los datos que ustedes deben tomar en cuenta en su cabeza. Si dice, el gas se encuentra en condiciones normales en el ejercicio y no les han dado el dato de presión, entonces ustedes deben poner y suponer que la presión es una atmósfera. Una atmósfera siempre es igual a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si el otro dato está en milímetros de mercurio, ustedes deben anotar 760 milímetros de mercurio. Y si necesitan la temperatura, no vayan a poner 0 grados centígrados. Ese dato no nos va a poder ayudar a resolver el ejercicio. Van a poner 273 grados Kelvin, como muestra acá en la imagen. No se olviden, condiciones normales es como un comodín que les dice, usted tiene presión, una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio. Ahora, si tú necesitas temperatura, te está diciendo, usted puede utilizar 273 grados Kelvin o 0 grados centígrados, según lo convenga. No se olviden, esos datos son como comodines para poder resolver los ejercicios. Ley de gases ideales. Esta es la primera ley que vamos a tocar. La ley de gases ideales nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Esta fórmula que ustedes ven acá nos ayuda a brindar la relación entre las propiedades variables de los gases, presión, volumen, el número de moles y temperatura que hay en un gas y que son las propiedades más importantes que tiene un gas. Vamos a hablar ahora acerca de la ley de Boyle-Mariot. Boyle-Mariot nos indica que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que lo soporta, a temperatura y a cantidad de materia constante. Por lo tanto, la fórmula de la ley de Boyle-Mariot se define como observamos acá en la figura. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La ley de Charles. La ley de Charles nos dice, el volumen de una masa de gas definida a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. A veces es un poquito difícil entender lo que son estas leyes. Entonces, a partir de estas leyes que aquí arriba se redactan de forma teórica, aquí abajito nosotros podemos definir según esta fórmula, donde la presión ha de ser constante, por eso es que la presión ha desaparecido. Y solamente tenemos que volumen 1 dividido entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido entre la temperatura 2. La ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice, la presión definida de una masa de gas a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura. Aquí el volumen ya también es constante. Miren, aquí se dice volumen constante. Si la ley de Gay-Lussac nos dice que el volumen es constante, desaparece el volumen y solamente aparece la propiedad de la presión y la propiedad de la temperatura de un gas. De ahí definimos que la presión 1 dividido entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido entre la temperatura 2. Obviamente que estamos hablando de gases, no se olvide. Bueno, jóvenes y señoritas, hemos concluido la parte teórica de nuestro contenido de la ley de gases.
Lo que ustedes observan acá es un resumen, como dice claramente. En este resumen se les muestra la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, y estas son las expresiones matemáticas, es decir, las fórmulas que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Las variables que se mantienen, el tipo de relación que hay entre cada una de ellas. Ahora, lo que yo quiero es que esto que ustedes observan aquí como resumen de fórmulas, lo transcriban en su formulario. Ese formulario nos ha de ayudar a resolver los ejercicios. Si no ponen esto en su formulario, no van a poder resolver los ejercicios y va a ser mucho más difícil y complicado. Hasta que puedan biencito, debe estar en su formulario. Después yo les voy a ayudar más a que ustedes puedan tener en su cabecita. Bueno, eso sería todo en cuanto a la parte teórica. Hemos realizado la práctica, la teoría. ¿Y qué será de la valoración de nuestro contenido? Para poder entender en qué se aplica este contenido de la ley de gases, vamos a recurrir a compartir la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos observar un globo aerostático. El globo aerostático de algún lado ha tenido que salir. Ese globo aerostático es una idea que ha surgido a partir del invento de uno de los científicos llamado Charles. Ustedes pueden observar ahora en la pantalla los globos aerostáticos. En un determinado momento están servidos para trasladarse de un lugar a otro, sin la necesidad de tener que utilizar diésel. Solamente se trataba de utilizar una pequeña cantidad de combustible para poder calentar el globo, y este globo puede transportarse a través del aire sin contaminar el medio ambiente.